Buenos días, mi amado pueblo de Cuba, mi bella tierra en la que he vivido, procreado y también sufrido, y en la que pienso estar hasta el último día de mi existencia terrenal. Porque aún admitiendo la existencia de muchos otros bellos lugares en el mundo, creo que es como dijo Colón: esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Y aunque el castrocomunismo ha estropeado su belleza bajo el fanatismo político del socialismo, todavía conserva su verdad. No creo ser un político, ni un hombre preparado ocultamente para lograr discursos cargados de un rico léxico donde se fusione la demagogia, el elitismo y la egolatría enmascarada en o para el bien común, dictando un altruismo exento de amor que a la postre concluye en la enajenación, el apartheid, la discriminación social y política generalizada para y por el poder, como hicieron y hacen los representantes de los gobiernos totalitaristas, intentando implantar el sistema más fracasado de la historia, el socialismo, que no se extingue por la evolución, sino por la involución a que ha sometido a los pueblos. No voy a hacer comparaciones con el pasado, porque no tengo suficiente conocimiento para lograr demostrar sus aberraciones. Además, este presente no me dará tiempo para ello, ni a los que me escuchen tampoco, pues estarán enfrascados pensando en cómo inventar cualquier magia en el arte para suplir las necesidades de hoy o de mañana quizás, porque para el tercer día nada estará seguro, por lo menos los más necesitados, los más sacrificados, los más humildes, y siempre los más desfavorecidos y los que menos han tenido, y precisamente los que más me preocupan. No es el pasado lo más atormentador, sino el presente y el futuro de Cuba. El pasado ya está manchado con la mentira, el latrocinio, la malversación, la inmoralidad, la hipocresía y todas esas indignidades satánicas a que casi los ha obligado la revolución de Fidel Castro y su Partido Comunista, dirigiendo, gobernando o más bien ordenando la nación por la fuerza del poder. Como dijo Cristo: el que no haya pecado que tire la primera piedra. Cada cubano mírese por dentro y alce la frente y diga que no ha robado, mentido, calumniado, engañado, estafado, prevaricado. Por lo menos una de estas aborrecibles indignidades alguna vez lo hicieron esos pocos que no lo han convertido en cotidianidad. Yo lo he hecho en contra de mi voluntad y para arrepentirme al instante. Es hora de que todo esto acabe. La Carta Magna de la República, por su contenido casi increíblemente, nos ha llevado a todo este tipo de perversidades, indignidades, fraudes de identidad, fraude de dignidad altruista, en aparente búsqueda de la paz necesaria para vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Hoy el gobierno castrocomunista impuesto por Fidel Castro después de 1959 se propone una reforma constitucional obligado por los logros de la oposición, que aún así disgregada, maltratada y satanizada, ha tenido lo suficiente poder y coraje para imponerse, pues el resto del pueblo solo ha aceptado como bueyes el yugo de la opresión dictatorial. De hecho, Raúl Castro, acompañado de sus generales y el resto de los que ascendieron al poder por medio de la fuerza e implantaron su constitución castrense en 1976, fabricada a espaldas del pueblo, que sin conocer casi al respecto lo obligaron a aceptarla, ahora también ordenan y hacen inamovible y eterno precisamente los artículos 5 y 62 que sentenciaron a la nación al ostracismo, a la pérdida de valores, y mediante ellos convirtieron a los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos en delitos punibles.
esos derechos que por condición humana le corresponden a todo ser humano y además concebidos por Dios. Los partidos políticos no son dueños absolutos de los pueblos y los que pretenden serlo se convierten en esclavistas modernos. Pregunto, ¿por qué hemos tenido que mantener esta belicosidad contra los Estados Unidos por 6 décadas, justificando el desastre que ha ocasionado al país el gobierno de los Castros y el partido que continúa en sus pretensiones de ser dueño absoluto de la nación? Los Estados Unidos causaron en Vietnam una destrucción incomparable con las supuestas pérdidas en Cuba. Sin embargo, terminada la guerra y quizás con dolor y rencores, aún sin perdonar, los vietnamitas no mantuvieron la belicosidad contra los Estados Unidos. Y eso le ha dado un buen resultado a la nación. Pero el gobierno de Fidel Castro no creo que haya intentado aplicar la fórmula con buenas intenciones. Ha necesitado durante todo el tiempo mantener un enemigo para culparlo del mal gobierno y, como expresó abiertamente Bruno Rodríguez, justificar con ello las violaciones de derechos humanos. Es importante que desde dentro de Cuba, precisamente desde los que conservan el poder, dejen el espíritu belicoso, los absolutismos, las ideas imperiales y que se consagren al bien común y colectivo sin exclusiones. Los Estados Unidos no son los que deben cambiar. Ellos no son los que tienen las calles rotas, llenas de huecos y basura. Ellos no son los que tienen sus campos improductivos o a medio producir. Ellos no son los que se roban unos a otros. Ellos no son los que viven en la miseria y las necesidades. Ellos no son los que no progresan. Ellos no son los que migran a riesgo de sus vidas y pierden sus mejores hijos. Somos nosotros los cubanos y dentro de Cuba los que tenemos el problema. Mientras el gobierno intenta mediante una absurda empresa privada, a sabiendas de que es una lucha de unos contra otros, robándose y estafándose y dejándole esta como fuente de suplir necesidades que su inefectividad económica no ha podido suplir, el poder logra grandes negocios con compañías extranjeras que le proporcionan jugosas ganancias, sobre todo a la élite gubernamental y a los militares, y pretende amparar y legalizar todo ese perverso proceder en las reformas constitucionales bajo la absoluta hegemonía del Partido Comunista. Pueblo de Cuba que me escucha, mediten en todo esto. Tenemos la oportunidad de lograr sin derramamiento de sangre, contrario a lo que ha sucedido en Venezuela y Nicaragua, la transformación del país, conducirlo hacia el progreso y demostrar que el Partido Comunista no es el más adecuado para gobernar. Estoy seguro que la mayor parte de los que conforman la nación les gustaría, aún muchos de los que conforman el gobierno y las Fuerzas Armadas, lograr la libertad y el respeto al ejercicio incondicional de los derechos humanos. Es la hora de ser francos, transparentes y decir no al partido gobernante que nos ha impuesto esa forma de gobierno dictatorial basada en la fuerza del poder y no en la razón. Busquemos la justicia y el derecho para todos por igual. Es hora de que nuestra Constitución encierre en verdad con todos y para el bien de todos y por el culto a la dignidad plena del hombre. No teman, sobre todo la juventud, fuerza motora del progreso, y dejen de temer los gobernantes a la libertad y al ejercicio pleno de los derechos. La verdad de la justicia solo hace daño a la maldad de los tiranos. Los partidos demuestran su propia naturaleza. El Partido Comunista de Fidel Castro lleva 60 años demostrando la suya. El resultado es este país colmado de calamidades. Por la nación, por Cuba, por la verdad, por la justicia, por la reconstrucción de este país. Cubanos de todas partes, por la nación de Cuba, cubanos de todas partes, demuestren que aún queda algo de dignidad por una Cuba
de todos y para el bien de todos, como dijo el gran apóstol José Martí.